Buenas queridos alumnos, hoy vamos a entrar en una distribución que se llama distribución normal. Esta distribución normal es la más conocida y la que se estudia a nivel de estadística para el caso de las variables continuas. Algunos también la conocen como distribución de Gauss-Laplace. Originalmente ellos fueron los que habían descubierto de forma independiente esta distribución normal y además haciendo otro tipo de cálculo. Ellos estaban trabajando con el tema de astronomía y física y trabajando de ese lado llegaron a una conclusión y obtuvieron una nueva distribución, la que está aquí, estamos presentando. Eh, Tiene una forma de campana, alguna vez habrán visto en algún estudio esta forma de campana. Esta es la famosa campana de Gauss o distribución normal. Como ven, tiene un punto más alto que es como una forma de U, que es la media de la distribución o promedio poblacional. Luego tenemos una sigma, que es una desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, toda esta curva que está aquí abajo tiene un área total de una unidad. ¿Sí? Como nosotros dijimos que la probabilidad va desde 0 a 1, entonces toda esta área bajo la curva vale una unidad. Como ven aquí tienen una fórmula que es un poquito extensa. La fórmula original es esta, es la fórmula, que es una función donde tiene exponente, donde tiene x menos u sobre sigma elevado al cuadrado. Es una fórmula muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estas personas, Gauss-Laplace? Entonces, para no aplicar esta fórmula muy larga, lo que se hace es un cambio de variable. Entonces, en vez de hacer todo esto, ellos crearon una fórmula pequeña y más sencilla, pero a través de eso se utiliza una tabla. Aquí a continuación se ve la distribución normal, donde vemos que existe un nuevo cambio de variable o una tipificación, le llaman ellos. Entonces, en vez de escribir toda esa fórmula, solamente yo utilizo estos datos que están aquí. Entonces, resuelvo esto y me sale un valor, por ejemplo. Y busco dentro de esta tabla. Esta tabla está representada por esta curva que está aquí abajo. Nosotros dijimos que la suma total de esta curva vale 1. Como es simétrica, es decir, si yo busco el valor de una distancia a la derecha o a la izquierda, van a ser igual. Si la mitad de esto es igual a la mitad de esto, entonces cada pedazo, ya sea a la izquierda, va a valer 0,5 y hacia este lado va a valer también 0,5. Entonces las dos mitades vale 0,5. Por ejemplo, si yo busco el valor en esta tabla del valor de 1,21, que está aquí, z vale 1,21, entonces este 1 es el entero. Me voy en el entero aquí, 1. Y en el decimal 2, 1.1, 1.2. La primera columna donde está z me indica el número y el primer decimal. Y esto que están aquí me indican el segundo decimal, lo que están en forma de esto de columna. Me indican el segundo decimal. Entonces, como yo quiero hallar 1,21, entonces me voy 1 bajo 1.1.2, 21, 1, 2. Entonces me posiciono aquí. Y este valor equivale
a 0,3864. Entonces, este valor es lo que equivale a Z. Esta pequeña tabla, como es área bajo la curva, el punto 00 vale 0. Y esto va a ir creciendo. Como yo le dije que la mitad de esto va a valer 0,5. O sea, esto va a ir bajando el valor y como ven, se van creciendo a 0,4 y así sucesivamente. Hasta llegar al punto 0,05. Esto va creciendo, llega hasta 3, algo. Entonces lo que yo hice fue recortar nomás esto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago un cambio de variable utilizando esta tipificación que está acá. Entonces yo reemplazo todos esos datos, me sale un valor Z que vale 1,21, entonces reemplazo. Busco 1, 1.2 y en el primer punto 1,21. Entonces vale 0, vale 0,3869. Así se buscan los valores. Entonces pasemos al otro punto. Bueno, ahora yo quiero buscar estos valores, o sea, quiero buscar el área bajo la curva, teniendo en cuenta que ya tengo el resultado Z que vale 0,83. Entonces, lo que yo hago siempre es primero graficar esos puntos bajo la curva. Entonces, 0,8. Marco 0,83. Como quiero que estos valores sean menores a Z, entonces van a ser todos estos valores que están aquí. Entonces, si yo me voy de vuelta a este gráfico y busco 0,83, va a ser 0, 8, 1, 2, 3. Va a ser 0,2967. Entonces, el área desde acá hasta acá, que es 0,83, vale 0,2967. Volvamos vuelta a nuestro gráfico. Entonces, lo que me da la tablita que está ahí es esta parte. Desde aquí hasta aquí me dice que vale 0,2967. Entonces, como yo quiero la probabilidad de que de que Z sea menor o igual a 0,83, es igual a toda esta área. ¿Cuánto vale toda esta área? Nosotros dijimos que vale 0,5 más 0,2967 y eso da como un resultado de ¿cuánto da? 0,7967. Entonces el área bajo la curva vale esto. Siempre el resultado va a estar entre 0 y 1 y no puede ser negativo. En el siguiente caso, que sea mayor a 1,63, la misma cosa. Primeramente, se grafica el área bajo la curva, marco 1,63 aproximadamente y como quiero que sea mayor a esto, esto es lo que me interesa. Entonces, lo que a mí me da, cuando yo busco 1,63 me va a dar desde aquí hasta aquí. Pero a mí lo que me interesa es esta parte roja. Entonces, como yo sé la probabilidad de que Z sea mayor a 1,63 va a ser igual a, como yo sé que toda esta área vale 0,5, si le quito este pedazo azul que yo sé que es el área de 1,63, yo sé que me va a dar esta diferencia. Entonces va a ser 0,5 menos 0,4484 y eso da como resultado 0,0
516. Pasamos a este que está aquí arriba. Aquí tenemos dos resultados ya, o sea, dos valores de z. Siempre grafico para posicionarme. Entonces, como quiero que esto sea, uno va a ser 1.02 y el otro va a ser 1,02. Estos puntos que marcamos son de referencia para poder hallar. Entonces, yo quiero valores entre esos dos. Entonces, ¿cómo haría entonces? Debo que buscar el área de quienes debo que buscar. Entonces, si yo busco en la tabla, si voy a buscar el valor de 1.2, parte desde acá hasta acá. Y si yo tengo el valor de 1.02, parte desde acá hasta acá. Entonces yo quiero esta partecita, entonces hago de vuelta por diferencia. Pero ¿entre quiénes van a salir la diferencia? Entre el área de 1.20 menos el área de 1,02. Si eso busco en la tabla, esos resultados van a ser 0,3849 menos 0,3461. Y eso da como resultado 0,0388. Para el cuarto, siempre para poder hallar, siempre tengo que graficar. Esto vale 0 en el punto, entonces marco menos 1.20. Entonces, esto es lo que me interesa, valores menores. Como la tabla le muestra aquí que son todo positivo, como dijimos que ambos pedazos son iguales, buscar un número positivo es lo mismo que buscar con un número negativo. Entonces, como yo quiero de vuelta este pedacito, pero en mi gráfico del valor de 1.2 me da solamente hasta aquí. Entonces yo quiero este pedacito. Entonces, ¿cómo voy a obtener? Por diferencia. Entonces va a ser 0,5 menos el área de 1.2. Menos 1.2. Entonces va a ser 0,5 menos. Este valor negativo es lo que nosotros buscamos. Por más que sea aquí negativo, no es que le vamos a hacer menos por menos más, sino que solamente es como referencia. Entonces, buscar menos 1,2 es lo mismo que buscar 1,2 positivo. Entonces va a ser 0,3849. Entonces esa diferencia es 0,1151. Vamos a ir al último ejemplo o al último caso. Tenemos de vuelta valores entre. Entonces grafico de vuelta la campana. Marco mi punto 0. Entonces tengo valor entre 0,82 y tengo valor entre menos 1,32. Como quiero valores entre, entonces, ¿qué hago? Sumar este pedazo con este pedazo que me da. Entonces va a ser área de menos 1,32 más área de 0,82. Busco esos valores en la tabla. Va a ser 0,4666 más 0,2939. Si eso sumo, me va a dar como resultado 0,705. Entonces, de esa manera es lo que se van buscando los valores dentro de esta tabla Z que tenemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar a un ejercicio práctico de distribución normal.
Entonces lo que se hace primeramente es obtener los datos. Entonces la cantidad de dinero en solicitudes de préstamo para casas que interbanco están distribuidas en forma normal con media, que es en este caso el promedio general, va a ser 70.000. Una desviación típica que va a ser sigma, que va a ser 20.000. Y dice, una solicitud de préstamo será recibida esta mañana. Quiere saber cuál es la probabilidad de que esa solicitud sea 80.000 o más. Entonces, X sea mayor o igual a 80.000. Entonces, hay que ver si una solicitud sea superior a ese monto. Entonces, primeramente lo que se hace es el cambio de variable. Ahí la pequeña fórmula, la pequeña identificación es x menos mu dividido sigma. Entonces, x en este caso va a ser 80.000. Mu o la media poblacional va a ser 70.000 sobre la desviación típica que es 20.000. Si hago eso, el resultado es 0,5 o es lo mismo que escribir 0,50. Entonces, en vez de x sea mayor o igual a 80.000, ahora como hubo el cambio de variable, hacer x, vamos a hacer z mayor o igual a 0,5. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Es como ahora aplico el mismo paso que hicimos anteriormente. Graficar el punto 0,5 y queremos que sea mayor o igual a ese punto. Entonces, la tabla lo que me va a dar a mí es 0,5 desde aquí hasta aquí. Si busco ese valor va a ser cuánto me va a dar. Entonces, para ese pedazo me va a dar 0,19. Esta parte me va a dar, si busco en la tabla, 0,1915. Ahora, como yo quiero este pedazo acá que hacía anteriormente, entonces le resto 0,5 menos el área de 0,5. 0,5 menos el área de 0,5, recién obtuvimos que es 0,1915. Y eso como resultado da 0,3085. Entonces la probabilidad que una solicitud sea mayor a 80.000 dólares o pesos es de 0,385. ¿Qué es lo que se hace primeramente? Se quitan los datos. Una media poblacional, una desviación típica, la variable que estamos buscando. Se hace el cambio de variable utilizando esta pequeña fórmula. Luego que hicimos el gráfico para saber dónde estamos posicionados. Y luego se buscan los valores en la tabla. Y ahí se ve si se suma o se resta. Vamos a ver otro ejemplo más. Aquí tenemos dos ítems A y B. Bueno, sacamos de vuelta los datos. Sacamos de vuelta los datos. Dice, la estatura de 1000 estudiantes. Tenemos una población N o tamaño de muestra que es 1000 estudiantes. Tenemos un promedio media que es 168. Una desviación típica de 5. Y lo que pide determinar en el primer punto A es el número de estudiantes con estatura entre 165 y 175. Entonces lo que primeramente vamos a calcular es la probabilidad de que haya alumnos que tengan 165 centímetros o 175 centímetros. Y el B pide el número también, pero vamos a calcular primeramente la probabilidad de que esa estatura sea mayor o igual a 180 centímetros.
Entonces procedemos a calcular. Como tenemos dos valores 165 y 175, vamos a calcular Z1 y Z2. Entonces va a ser X mu suma sigma. X vale 165 menos 168 sobre 5. Eso va a dar un valor negativo de 0,6. Para Z2 la misma fórmula. Va a ser ahora 175 menos 168 sobre 5. Y eso va a dar un valor de 1,4. Ahora, debo que posicionar estos valores en mi campana de Gauss. Tengo un valor negativo de 0,6 y un valor positivo de 1,4. Como quiero que estén entre este pedazo y este pedazo, necesito. Si yo busco en la tabla de valores, me da este pedazo de acá. Y si busco 0,6 me da este valor de acá. Entonces lo que hago es sumar dichos valores. Entonces, mi nuevo cambio de variable va a ser probabilidad de que sea 0,6 menor o igual a z menor o igual a 1,4. Lo que voy a hacer es, en este caso, sumar ambos pedazos. Si busco en la tabla 0,6 y negativo 0,6, viene a ser el mismo resultado. Va a ser 0,2257 más el área de 1,4, 0,4192. Sumando esos resultados me sale 0,6449. Eso es la probabilidad de que salga un estudiante que tenga estatura entre 165 y 175. Pero como a mí me pide el número, lo que yo tengo que hacer es multiplicar por 1000. Si ese resultado multiplico por 1000, voy a tener la cantidad. Y me va a salir 644,9. Y aproximadamente 645 estudiantes son los que van a reunir esa estatura entre 165 y 175 de un total de 1000 estudiantes. Ahora pasemos al punto B. Y en el punto B nos decía que la estatura debe ser superior a 180. Entonces, como tenemos un solo caso, va a ser z. X menos mu sobre sigma. Va a ser 180 menos mu, que es 168, sobre 5. Entonces, esa diferencia nos va a dar 2,4. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que hago? Graficar ese punto 2,4. Como quiero que sean valores superiores a 180, que ahora vale 2,4, este pedazo me interesa. Entonces, ahora mi nuevo cambio de variable va a ser entonces P de que Z sea mayor o igual a 2,4. Como quiero este pedazo que está afuera. Si busco en la tabla el valor de 2,4, me va a dar desde aquí hasta aquí. Como yo necesito este pedazo de afuera, yo sé que todo esto que está aquí vale 0,5. Entonces va a ser 0,5 menos el área de 2,4. Entonces 0,5 menos el área de 2,4 es 0,4918.
Si hago esa diferencia me da 0,0082. Como a mí me pide de vuelta el número de estudiantes que tengan esa estatura mayor a 1,80, multiplico por 1000. Entonces encuentro aproximadamente 8 estudiantes que reúnen esa característica. Entonces con estos dos ejemplos creo que ya podemos entender un poquito cómo funciona la distribución normal.